Bueno, vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios para que nos ayude a mí y a ustedes en este encuentro en el que vamos a avanzar un poquito más en el conocimiento de esto, gracias Jorge, de esto que estamos viviendo cerquita del último, porque el último fue en 2016, pero ya vamos a ver la diferencia, que es el año jubilar, el año santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, solo vos sos santo, pero todo lo que tocas lo haces santo. Y un día tocaste el tiempo, por lo cual el tiempo que nos toca vivir también es santo. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que este tiempo santificado por Jesucristo, en el que está presente el Espíritu Santo vivificando a la Iglesia, sea en este año que estamos transitando más santo que nunca, y que nos ayudes a nosotros, los cristianos, a santificar las realidades temporales. Te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Año Santo 2025, peregrinantes in spem, peregrinos de la esperanza. A algunos los ha sorprendido esta convocatoria, aunque en realidad es una convocatoria esperada, porque este es un año santo ordinario. Esto significa un año santo de los que se realizan cada determinada cantidad de años, específicamente cada 25. Después vamos a ver que hay otro tipo de años santos, o han habido otro tipo de años santos que escapan de esta cadencia. Vamos a comenzar preguntándonos por qué tenemos que hacer un encuentro para hablar del año santo. Porque en realidad es una cosa que es muy propia de la tradición de la Iglesia desde el año 1300. Pero sin embargo, como se da precisamente en periodos prolongados, pasa que hay algunos cristianos que ni siquiera conocen de la existencia de este tipo de años especiales, por así llamarlos de alguna manera. Y a veces, también hay que decirlo, nosotros los cristianos, conociendo que hay años santos, lo dejamos pasar como si fuera un año común y corriente. O pensamos que es una cosa de Roma, de los que tienen la suerte de ir a Roma y cruzar las puertas santas, y que por lo tanto a nosotros no nos toca. Sin embargo, los años santos constituyen una oportunidad en la cual la Iglesia universal y cada una de las iglesias particulares pueden latir al unísono, y es por eso que le tenemos que dar mucha atención a este año santo. Es una oportunidad de unidad entre las iglesias particulares y la Iglesia universal que conformamos todas las diócesis del mundo. Además, cada año santo, este año santo constituye una oportunidad para nosotros en lo espiritual y para la Iglesia en lo pastoral que no debemos dejar de aprovechar. El año santo ordinario 2025 comenzó ya hace unos cuantos días, específicamente cuando, después de una misa celebrada en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre abrió la puerta santa de la Patriarcal Basílica de San Pedro en el Vaticano, que estaba clausurada, inclusive amurallada del lado de adentro, desde principios de 2017, cuando se clausuró el año santo 2016, del cual les voy a contar después, aunque todos lo recordamos. Ese muro, les cuento, es una cosa
sin demasiada importancia, pero ese muro fue quitado por los sanpetrini, los empleados de la Basílica de San Pedro, en una ceremonia solemne que se hace siempre, las vísperas de cada año santo. Se quita el muro y hay ahí adentro un cofrecito en donde hay testimonios del último año santo, medallas, documentos y las llaves de la Puerta Santa. Si no están las llaves, la Puerta Santa no se va a poder abrir. Cuando se clausure el 6 de enero de 2026, este año santo que estamos transitando, otra vez se va a edificar esa pared del lado de adentro. De afuera ves la puerta, siempre, toda la vida. Pero al lado de adentro no, se ve una pared. Y se va a poner en un nicho ese cofrecito con las llaves. Y se abrirá, vaya a saber cuándo, después veremos. Bien, el Santo Padre abrió el 24 de diciembre esta Puerta Santa, que fue la primera de varias, de 5 concretamente, que se abrieron en este año. Otras 3 de las otras 3 basílicas patriarcales, Santa María Mayor, San Juan de Letrán, Mater et Caput Omni Ecclesiorum, la iglesia más importante de la cristiandad, porque es la sede del obispo de Roma, y San Pablo Extramuros. Y la última Puerta Santa, ¿dónde se abrió? El Papa quiso que se abriera, que se pusiera y se abriera en la cárcel Regina Coeli, una cárcel histórica en Roma, que perteneció a los papas antiguamente, ahora es del gobierno italiano. Bueno, como un gesto de misericordia y de apertura hacia todos aquellos que están o estamos encarcelados de cualquier cosa, el Papa quiso que se abriera una Puerta Santa en esa cárcel. Y así comenzó a transcurrir el Año Santo. Las Puertas Santas, la primera que se abrió es esta, la de la Basílica de San Pedro. Después, la sucesión de los días, se fueron abriendo las otras. Una imagen muy fuerte es la de ver al Papa, bueno, ya anciano ciertamente, 88 años, pero además con dificultades para caminar y con las limitaciones que tiene toda persona mayor, y sin embargo allí atravesando el umbral, ¿no?, de la Puerta Santa, que han atravesado tantos pontífices antes de él, y lo atravesarán, Dios mediante, muchos pontífices más. Debemos decir que este es un año santo, como ya lo adelanté, ordinario. ¿Qué significa esto? Ya lo dije. Que se da cada 25 años. El último año santo ordinario que hubo fue el año santo 2000, que coincidió con cambio de siglo y cambio de milenio. Anteriormente el de 1975, en el pontificado de San Pablo VI. Anteriormente en 1950 y en 1925 y en 1900 y así. Son años santos ordinarios. El próximo año santo ordinario, entonces, ¿cuándo va a ser? En 2050. Yo no creo estar, en todo caso. Pero si la charla queda grabada, se puede escuchar en 2050. Yo no voy a estar, no. Pero debemos decir que hay años santos extraordinarios. Y acá quiere decir extra, fuera de lo ordinario, de lo que está ordenado temporalmente. Hubo uno en el año 1933 bajo el pontificado del Papa Achille Ratti, Pío XI, porque se conmemoraban los 1900 años de la redención. Más adelante en el tiempo, San Juan Pablo II no quiso ser menos, y cuando se conmemoraron los 1950 años de la redención, convocó a un año santo extraordinario. Y hace muy poquito, el Papa Francisco convocó a un año santo extraordinario de la misericordia. O sea, para trabajar fuertemente
este tema tan importante de la misericordia dentro de la iglesia. ¿Los años santos ordinarios y los extraordinarios son distintos? No. Son exactamente iguales en todos sus signos y en todos sus contenidos. Simplemente que los extraordinarios están fuera de término. El próximo extraordinario, casi con certeza, va a ser obviamente en 2033, por los 2000 años de la redención. ¿Quién va a ser el Papa? Qui lo sa. Vos no creo, porque tendrías que apurarte a escalar más puestos. Pero no, Dios sabe lo que es. Pero sea como sea, esté el Papa que esté, seguramente va a haber un año santo extraordinario. Ahora, ¿qué es un año santo? ¿O qué es un jubileo? Para responder esta pregunta quiero comenzar no directamente, sino hablando primero de lo santo, de la santidad, y segundo del tiempo. Comprendiendo un poco más profundamente estos dos conceptos, santidad y tiempo, nos va a resultar mucho más fácil entender lo que es el año santo. Lo santo. Estamos hablando del sentido más teologal de la palabra santo. Nosotros, cuando se nos presenta la palabra santos, inmediatamente lo asociamos con o una persona determinada, San Francisco, Santa Teresa, San José, o con bondad, perfección, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo podemos acceder a lo profundo de esto. La palabra santos viene del latín, como casi todo nuestro idioma, sanctus, que a la vez viene del verbo sancire, que significa consagrar y significa sancionar. La palabra sancionar a nosotros nos evoca tomar una medida disciplinaria, pero en realidad sancionar es por sancionar leyes, disposiciones, reglamentos. Y en todo caso, la medida disciplinaria surge de la misma ley que dice: quien no cumpla esto será, sancionado. Ahora, esta palabra tiene una raíz indoeuropea que es sac. La palabra sac, la raíz sac, está presente en muchas palabras para nosotros muy conocidas: sacro, sacerdote, sacrosanto, sacrificio, sagrado, sacramento. Todas estas palabras tienen la misma raíz indoeuropea, lo cual nos indica fundamentalmente que alude a un fenómeno religioso, profundamente religioso, que vamos a ver que está profundamente relacionado con el origen de la santidad, que es el mismo Dios, porque solo Dios en realidad es santo. Y todo lo demás lo es por participación en distintos grados, pero propiamente solo Dios es santo. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con 3 o 4 entradas con respecto a la palabra santo. La primera nos dice que proviene del latín sanctus o del griego agios. De ahí viene agiografía, las historias, las vidas de los santos. De ahí viene, por ejemplo, la palabra trisagio, 3 veces santo, que es lo que nosotros cantamos en la misa cuando decimos: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la... Que muchas veces nosotros los coros lo hacemos mal, porque en realidad debe cantarse la oración concreta que forma parte de la liturgia. Muchas veces se inventan canciones y nosotros hacemos mal muchas veces en cantar eso. Bien, la segunda entrada es la que, se tiene más en el lenguaje coloquial.
libre de todo acá. Este chico es un santo. Acá no tenemos ninguno. Francisquito, ¿será un santo? ¿Qué te parece? No, no, lo suponía. Libre de toda culpa. Esta es la segunda, perfecto. Después vamos a ver que perfecto en el sentido metafísico de la palabra es aquello que agota en sí mismo toda su esencia. Solo uno es perfecto. Tercera, en el mundo cristiano, dicho de una persona declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universal. Cuando el Papa, ex cátedra, o sea, desde su autoridad pontifical, determina que tal persona, ¿qué? ¿Fue buena? Que está en el cielo. O sea, la Iglesia, a través de la definición del Papa, con la certeza de la fe, dice que San Juan Pablo II, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís y toda la lista de los santos que decimos en las letanías y muchos otros más, ya están en el cielo. Y por eso son santos. No porque no hayan tenido pecado en su vida, no hayan tenido vidas contradictorias, no. Porque ya creemos que están en el cielo. Y la prueba es que por intercesión de ellos se han obtenido gracias extraordinarias, gracias milagrosas. Dicho de una persona de especial virtud y ejemplo, y por último, dicho de una cosa que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Este altar es santo porque está consagrado. ¿Se acuerdan cuando vino el obispo y lo embadurnó con óleo en distintos lugares, medio de una oración consecratoria, qué sé yo? Los templos, los vasos sagrados, en fin, montón de objetos y de lugares que están consagrados, separados para. Consagrar es separar para, en este caso para Dios. Por eso la vida consagrada es la vida de aquellas personas que se separan del mundo de cierta manera para dedicar toda su vida a Dios. Esto es bastante importante, esta quinta entrada del diccionario, porque es bastante propia para esto que estamos tratando de comprender, que es el año santo. Imaginemos que el año santo es un año especialmente consagrado y dedicado a Dios. En cuanto a la segunda entrada, perfecto y libre de toda culpa, a ver, libre de toda culpa, dejemos a Jesús de lado porque Jesús juega en los dos equipos, es hombre y es Dios. Dejemos a Jesús de lado. Libre de todo pecado. En la historia de la humanidad, ¿quién hay? Rápido. María, la Virgen Santísima, sin pecado concebida, claramente, la única. Pero entendamos que la santidad de la que hablamos no tiene que ver tanto con lo libre de pecado, también tiene que ver, pero no tanto. Perfecto. Les decía hace un rato que perfecto es lo que agota en sí su esencia. ¿Quién es el único que agota todas las perfecciones de su esencia en su propia existencia? Dios, no hay tutía. En el sentido más técnico y absoluto y metafísico de perfecto, perfecto solo es Dios. Porque agota todas las perfecciones de su esencia, todas las virtualidades posibles, que son infinitas en el caso de Dios. ¿Bien? Entonces vamos a sacar esto de lado, o mejor dicho, no, lo vamos a tener. Y vamos a afirmar lo que ya de alguna manera adelanté. Solo Dios es santo. Recuerden el trisagio que aparece en Isaías y en el Apocalipsis. En Isaías, los serafines, en las jerarquías los serafines. En las jerarquías angélicas, los serafines están en el primer nivel, en el salón VIP de los ángeles.
junto con los serafines y los tronos. No sé si alguno más. Bien, nos cuenta Isaías, dice: en el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro. Era una especie de pelea, a ver quién gritaba más fuerte. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De manera parecida en el Apocalipsis leímos: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche: santo, santo, santo es el Señor, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Solo Dios es propiamente santo. Fíjense que en el Gloria, hoy hace un rato lo decíamos, ¿no? Decimos: porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hablamos de santo en el mundo creado, lo hablamos por participación, lo hablamos por una analogía de atribución verdadera, no cualquier cosa, no es una pinturita por arriba, no, es una analogía de atribución verdadera, pero siempre por participación. Todo lo que sirve a Dios, todo lo que manifiesta a Dios, todo lo que toca a Dios, decimos que es santo. Por eso los bienaventurados que conocemos, los que hemos nombrado en primerísimo plano la Santísima Virgen María, decimos que son santos porque están frente a Dios, lo ven. Nosotros no vemos a Dios. Lo veremos algún día, Dios mediante, su misericordia mediante, pero no lo vemos. Sentimos su presencia, la experimentamos, pero no lo vemos. Ellos lo ven. Por eso les decimos santos. Las Sagradas Escrituras, santísimas, manifiestan a Dios, porque acá está su palabra, narran su presencia. Y en fin, de todo lo que hablamos diciendo santo, lo decimos porque está consagrado a Dios, porque lo manifiesta, porque está en contacto. La Santísima Eucaristía es el mismo Dios. Por eso tiene la santidad en grado sumo, porque ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre del mismo Señor. No es un signo, no es una mera representación, no es una foto. Es la sangre del Señor, es el cuerpo del Señor. Aunque veamos los accidentes, color de pan, color de vino, la sustancia cambió. Y ahí están el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es santísimo. La Santísima Virgen María tocó al Señor, lo tuvo en su seno durante 9 meses. Fue tocada por el Señor, por el Espíritu Santo, y tocó al Señor en su seno. Por eso decimos que es santísima. Pero todo lo demás es por participación. Entonces, ¿por qué llamamos a este año que comenzó el 24 de diciembre Año Santo? Bueno, porque es un año consagrado especialmente a Dios. De entre todos los años, que son uno igual al otro, uno parecido al otro, digamos, este está separado para Dios, consagrado a Dios, y en cierta manera queremos llenarlo de cosas que manifiesten esta consagración. Habiendo hablado de lo santo, es hora de hablar 2 palabras sobre el tiempo. Misterio, difícil de definir. Aristóteles lo definía como la medida del movimiento, de lo que pasa de potencia a acto, de lo que deviene.
igual es difícil de entender. Porque vos lo que ves, yo lo que veo, no es el tiempo. Yo veo lo que muda, lo que cambia. Si te cuento lo que veo cada mañana en mi espejo, yo no me di cuenta cuándo envejecí. Se dio en una sucesión de momentos que llamamos tiempo. ¿Me envejeció el tiempo o envejecí yo? Es una pregunta. La filosofía no tiene las respuestas últimas. ¿Qué es el tiempo? Yo digo, es la medida de nuestro deterioro. No, es un chiste, porque hay deterioro por un lado, pero hay crecimiento por el otro. Pero en realidad, viste, si vos tuvieras que explicarle, no sé, a un marciano qué es el tiempo, y bueno, estaríamos en dificultades. Quizá podríamos decir, como una mala analogía, que el tiempo es una carretera por la cual va nuestra vida, el auto de nuestra vida, la bici de nuestra vida, la moto de nuestra vida, o nosotros pateando. Pero es difícil de definir. O sea, es que los griegos, que también tuvieron esta dificultad, tenían dos palabras. Nosotros decimos tiempo, chau, no tengo tiempo, era tiempo que vinieras a visitarme, en fin, usamos la palabra tiempo y es una sola para distintas realidades. Los griegos tenían dos fundamentales, cronos y kairos. El cronos, ¿qué es el cronos para el pensamiento griego? La forma de medir el tiempo, en meses, en años, en días, en eones, en siglos, en segundos. De ahí viene cronología, crónica, cronograma y todas esas palabras. Es el tiempo en cuanto medido. La segunda palabra es importante, el kairos. El kairos es para el pensamiento griego, y que creo que lo tenemos que asimilar y hacer nuestro, el tiempo oportuno en el que ocurre algo importante en nuestra vida. El tiempo lleno de sentido, pleno de sentido. El nacimiento de tu hijo o de tu nieto. El día que te enamorás, el día de tu casamiento. El día que te recibís. El día que te vas a dormir y decís, pucha, qué lindo día que fue hoy. Qué bueno que estuvo este día. El día que sentís que podés darle una mano a alguien que necesita esa mano de vos, no de cualquier otro, de vos. Y tantas otras cosas. Eso es un kairos, un tiempo oportuno, un tiempo pleno de sentido. Y si vamos a dar un pasito más, yo les diría, es un tiempo pleno de Dios, porque solo Dios es el que da el sentido a cada una de las cosas de nuestra vida. El kairos. Son actos decisivos de nuestra vida que ¿para qué nos la dio Dios? Para que la pasemos viendo Netflix. No está mal ver Netflix, por supuesto. Especialmente si vemos The Chosen, que está buenísima. No dejen de verla. Hoy inclusive escuchaba a un fraile agustino hablando de The Chosen y hablaba muy bien de la serie, que está dirigida por un evangélico, pero el protagonista es católico, el que hace de Jesús. Y está muy bien hecha, véanla. Bueno, pero no, la vida no se nos dio para ver Netflix. La vida se nos dio para llenarla de sentido a través de hechos concretos que nos acerquen a Dios. Entonces, el año santo famoso es un año precisamente para llenarlo de kairos. Es tiempo de volver a Dios y de llenar la vida de sentido a través de un retorno siempre inacabado a Dios. Y a esto nos invita este año santo. Si nos vamos lejos, la raíz más profunda y antigua del año santo no es otra cosa que el Shabbat hebreo, muy importante en la tradición
hebrea el Shabbat, el séptimo día. Para ellos el sábado, para nosotros el Domini Dies, el día del Señor, domingo. Que en inglés quedó como Sunday, día del sol. Por suerte nosotros los idiomas latinos tenemos como Domini Dies, domingo. Porque tiene un significado profundamente religioso, que lo heredamos del pueblo de la antigua alianza. Y somos fieles a eso que leemos en el Génesis. Fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en él. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró. Consagró. Porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Mucho después, en la legislación mosaica, concretamente en el libro del Éxodo, nos dice Moisés: acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales y todo lo demás. El séptimo día, el Shabbat. Un día de descanso con una particularidad. Es descanso para recuperar fuerzas, pero también es descanso, o fundamentalmente es descanso en honor del Señor, que nos da la posibilidad de este mundo que a la vez nos da todo lo que necesitamos para vivir. Por eso es tan importante, como lo decía San Juan Pablo II, hasta tiene una, no sé si es carta pastoral o encíclica o motu propio, recapturando el significado profundo del domingo. Porque muchas veces se nos ha perdido el día domingo, que arranca, por supuesto, con estas primeras vísperas, tradición judía, primera estrella que aparece, ya arranca el día siguiente. Bien, nosotros arrancamos nuestro domingo con las vísperas que se celebran en el cronológicamente todavía sábado. ¿Bien? Bueno, ahora bien, aparece también en la legislación mosaica un año sabático, que es el séptimo de cada grupo de 7 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6 años normales, el séptimo es año sabático. ¿Qué nos dice el Éxodo? Durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al séptimo año les darás un descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento, tus compatriotas indigentes, los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Y en el Levítico dice: el séptimo año la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo, no podarás tu viña, no segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de tu viña que hayan quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, atención, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, que sos el dueño, tu esclavo, que no es el dueño, tu esclava, que no es la dueña, tu jornalero, que no es el dueño, así como el huésped que resida contigo, que no es el dueño. La palabra dueño significa el que posee el título de propiedad. Entonces, el año sabático tiene una triple dimensión, una triple utilidad. La primera es que es un sábado de años en honor del Señor. O sea, la primera es la dimensión religiosa. La segunda es conservacionista. Se adelanta siglos y siglos a lo que el Papa Francisco nos pide en Laudato Si, porque le darás un descanso a la tierra. Hay sabiduría en esto. Ustedes saben que la tierra necesita descansar. Nuestros campesinos, la gente que tiene campo, no siembra siempre en el mismo lote, va cambiando para que la tierra descanse.
se vuelva a llenar de nutrientes para que la próxima vez que se siembre, las cosas crezcan con fuerza. Pero está también el contenido social, que es el tercero. Allí encontrarán alimento tus compatriotas indigentes. Fíjense qué lindo, la triple dimensión del año sabático. Pero hay más que está también en el libro del Levítico y en el mismo capítulo 25. Y me refiero al año jubilar. ¿Qué es el año jubilar? ¿Ven esa trompeta? Esa trompeta en hebreo se llama Yobel. Yobel. De ahí deriva la palabra júbilo. Sucede que esa trompeta se tocaba en determinadas fiestas rituales, todos los años, para anunciar el comienzo. Por ejemplo, la fiesta de las chozas, digamos, todas las fiestas judías. Pero sonaba con especial solemnidad en el año 50, o sea, después de 7 semanas de años. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Después de 49, ¿qué viene? 50. El año 50. Lo mismo que pasa con el Pentecostés, que es el día 50, después de esas 7 semanas que tenemos de tiempo pascual. Bueno, lo mismo pasa con los años. El año 50 era un año jubilar. Esperen que voy a leer porque es muy fuerte lo que dice. Capítulo 25, desde el versículo no veo nada, pero no porque no haya luz, porque no veo nada yo. Igual tampoco hay luz. Desde el versículo, creo que es 9 u 8, también las letritas chiquitas de la Biblia de Jerusalén, dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrá a sumar 49 años. Entonces, voy a cambiar de hoja, entonces, en el mes séptimo, el 10º del mes, harás resonar clamor de trompetas. En el día de la expiación harán resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararán santo el año 50 y proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Cada uno recuperará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un jubileo. No sembrarán, no segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar. Porque es el jubileo que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo les dé de sí. Este es el año jubilar del pueblo de Israel. Qué fuerte, ¿no? Es el retorno a la justicia original. Cuando el Señor le da la tierra al pueblo de Israel, cada familia tuvo su lote, cada familia pudo vivir de la tierra y de lo que ella producía. Pero como sucede siempre, con el tiempo, bueno, unos se empobrecieron, otros se enriquecieron, otros perdieron todo, otros fueron esclavizados y qué sé yo. Bueno, en el año 50, o cada cadencia de 50 años, todo volvía a foja cero. Difícil hoy hacer una cosa así, pero estamos hablando de las raíces veterotestamentarias del año santo. El año jubilar, anunciado con el toque del Yobel, del cual viene la palabra júbilo, es un antecedente. En el Nuevo Testamento nuestro jubileo es ciertamente Jesús. ¿Recuerdan el parágrafo de Lucas 4? Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró sábado, que era el día del Señor.
Entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, me ha separado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Se acuerda cuando vienen los discípulos de Juan Bautista y le preguntan a Jesús: ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos andan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Se está refiriendo a este pasaje de Isaías. De modo que, decíamos, cuando Cristo entra en el tiempo a través de la encarnación, el tiempo es santificado, el devenir es santificado, lo cual no significa que el tiempo, o mejor dicho, que lo que ocurre en el tiempo sea grato a los ojos de Dios, pero el tiempo en sí es santo, porque ha sido tocado por el Señor que se encarnó. Dichas estas cosas, podemos preguntarnos nuevamente qué es un año santo. Y en realidad los años santos, como los conocemos ahora, datan recién del año 1300. Durante el cristianismo antes no se celebró un año santo. Concretamente, el Papa se me fue, Octavo, pero no sé, no me acuerdo si era Urbano VIII, bueno, este Papa, que tiene esa cara de preocupado, en el año 1300, este Papa, les cuento un poco, digamos, intrusos en el Vaticano, este Papa fue el que sucedió a Celestino V, el Papa Pietro da Morrone, que estuvo 5 meses de Papa, era un anciano eremita que fue arrancado de su eremo y llevado al solio de Pedro y se encontró con una realidad que él nunca había vivido, entonces al 5.º mes se fue. Y fue reemplazado por este Papa. Vamos a llamarlo Urbano VIII. Octavo era seguro, Urbano no sé. Resulta que en el año 1300 empezaron a llegar a Roma multitudes de peregrinos por todas las vías que llegaban a Roma. Una cosa rara, siempre hubo peregrinaciones a Roma, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Recuerden cuando hablábamos de la tumba de Pedro hace un par de años, que había peregrinos que iban a esa vieja tumba que estaba en el fondo del cementerio contiguo al circo de Nerón, porque se sabía que ahí estaba enterrado el primero de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles. Pero nunca habían llegado tantas multitudes a la vez de peregrinos a Roma. Entonces, claro, el Papa se preguntó: vayan y pregúntenles qué vienen a buscar, ¿por qué vienen todos juntos? Y la respuesta nosotros tenemos un poco el relato de esto por un escrito que dejó un cardenal que escribió todo esto que pasó, el cardenal Degli Stefaneschi, y nos cuenta que los peregrinos venían a reclamar la indulgencia plenaria de los años centenarios. Veremos más tarde qué es la indulgencia plenaria. El Papa mandó buscar en los archivos si había algún, como se dice, un antecedente de esto. Nada, no había nada. Pero
con visión pastoral, dijo, bueno, durante este año de 1300 y en lo sucesivo, en todos los años centenarios, a los que vengan a peregrinar a Roma y hagan, bueno, una serie de visitas para los peregrinos, eran 15 días de visitas a determinadas iglesias, para los romanos 30 días de visitas, e hicieran una serie de acciones devotas, iban a conseguir de esta manera la indulgencia plenaria de la que hablaremos en un ratito. Para eso sacó una bula. Bula es un documento muy Bonifacio, urbano, digo, Bonifacio. Eso pasa cuando se llega a los 55 años, como yo. Un poquito más. Una bula, la palabra bula viene de esto, una bola de plomo en la cual, ¡bum!, se encastraba el sello del Papa reinante, ¿no? Aún hoy se utiliza la bola de plomo en algunos documentos muy importantes, pero si no es un sello, ¿bien? Bueno, generalmente las bulas y los documentos pontificios tienen el nombre de las palabras que los comienzan. Por eso esta bula se conoce como Antiquorum Habet. Yo agrego fida relatio para que se entienda un poco, significa existe una vieja costumbre digna de fe, digna de confianza, y sigue el Papa diciendo que es que el hecho de que vengan los peregrinos a Roma a reclamar la indulgencia plenaria en la medida que estén con los corazones arrepentidos, bla, bla, bla. Bueno, con esta bula, el Papa Bonifacio establece que cada 100 años va a haber un año santo, un jubileo. Y este fue el primer jubileo de la historia. El centro del jubileo fue la indulgencia plenaria, obtener la indulgencia plenaria en aquellos que estuvieran, digamos, con las condiciones pedidas en la bula. ¿Cómo fue evolucionando? Muy poquito después, el Papa Clemente VI, Papa francés de la corte de Aviñón, ¿no? Pierre Roger du Beaufort, ¿lo pronuncié más o menos bien? ¿Vos qué? Perfecto. Merci beaucoup. Determinó, este es un Papa digno de atención, ahora después les voy a decir, intrusos en el Vaticano. Determinó que los años santos iban a hacerse cada 50 años, no cada 100. ¿Por qué es digno de atención este Papa? Por dos cosas, entre muchas otras. Algunos dicen que les gustaba mucho el boato, que el mejor lugar donde se comía era en el castillo de Aviñón en toda Europa. Pero bueno, son cosas. Pero sin embargo, Clemente VI fue el primero que habló de derechos humanos en la historia de Occidente, estableciendo en un documento pontificio que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es el primero que habla de derechos propios de un ser humano por ser humano. Y en segundo lugar, a él le tocó atravesar la epidemia de la peste negra, que liquidó a 25 millones de personas en Europa en pocos años. Y en aquel momento había una especie como de idea de que la peste negra era debida a los judíos que envenenaban los ríos y los pozos para matar a los cristianos. Y empezaron una serie de persecuciones y pogroms y de qué sé yo contra los judíos. Y el Papa Clemente sacó una bula muy fuerte prohibiendo cualquier acción contra los judíos y, ¿qué palabra podría usar? Lamentando profundamente que un cristiano pudiera pensar que los judíos iban a estar envenenando aguas para matarlos. O sea, salió a defender al pueblo judío diseminado por Europa. Bien, él determinó que el año santo fuera cada 50 años. Pero poco después, Urbano VI, Bartolomeo Prignano, determinó que fuera una cadencia de 33 años en consonancia con la vida de Jesucristo. Les comento otro dato. Este Prignano fue el último papa
que no era cardenal, era obispo de Prignano. Cuando lo llamaron para arreglar un lío que no se ponían de acuerdo los cardenales para ver quién iba a ser el papa, eligieron a este, que era obispo de una sede residencial, y lo trajeron a Roma, y se llamó Urbano VI. Por último, el bueno de Pablo II, en 1464, determinó que el Año Santo se iba a celebrar con una cadencia de cada 25 años para que todos en su vida pudieran celebrar al menos uno. Está bien, o sea, es un pensamiento práctico piola. Tenés que tener mucha mala suerte para no celebrar. Bien, en suma, un Año Santo es un tiempo especial, consagrado, separado, un tiempo, en el cual seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos sufriendo, seguimos gozando, nuestra vida sigue, pero el tiempo, el kairos es otro. Dentro de este tiempo estamos llamados a impetrar, que es pedir con fuerza, impetrar con mayor intensidad la gracia perdonante de Dios sobre la Iglesia y sobre el mundo. Y se invita a nosotros, los cristianos, a vivir más intensamente nuestra fe y nuestra piedad. ¿A través de qué? Bueno, de la oración, por supuesto, de los sacramentos, de la reflexión y de acciones concretas, de compromiso. Compromiso de manera especial con las periferias existenciales de todo tipo, de las cuales nos habla el Papa Francisco. De cualquier manera, todo con fuerte carácter penitencial. Este es un tema que en la Iglesia actual medio como que ha perdido protagonismo, y es la realidad del pecado. Pero el pecado sigue. Yo doy fe porque conozco mi pecado, pero creo que está presente en todos nosotros. Pero no se habla del pecado como si el pecado no existiera. Y si no existieran las consecuencias del pecado sobre el mundo general y sobre cada uno de nosotros en particular. El pecado rompe la amistad de cada uno de nosotros con Dios. Y esto es muy delicado. Bien. Entonces, el Año Santo es consagrar y ofrecer a Dios lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. El dinero puede ir y venir, el tiempo no. ¿A través de qué? De hechos concretos que evidencian tanto nuestro deseo de conversión, ¿no? Nuestra necesidad de pedir perdón a Dios, pedir, Señor, perdóname, no discúlpame como si no tuviera culpa. Si yo te piso un pie porque no te vi, te pido disculpas, mira, no veo nada, sin los anteojos, discúlpame, te pido que me quites la culpa. Pero en el perdón, digo, che, te pisé el pie, perdóname. Es más, lo hice a propósito. No sé qué me pasó, me agarró un ataque de algo y te pisé. Ay, perdón, ahí no pido disculpas porque tengo culpa. Pido perdón. Bueno, es un tiempo para pedir perdón a Dios con mayor intensidad, aprovechando que el capital de gracias de la comunión de los santos, que vamos a hablar de inmediato, todos los actos buenos que ha hecho cada miembro de la Iglesia en cada momento de su vida, y del capital de gracias de los que ya están en presencia de Dios, y también de las obras buenas que hace cada uno de nosotros, que además de obras malas, también hacemos obras buenas, de vez en cuando. Pero es también el Año Santo, en nuestro tiempo, que pongo todo junto así, no tengo que andar. Yo tengo el aparatito para, mirá, me olvidé que tengo el aparatito para cambiar. ¿Ves lo que pasa cuando llegas a los 55 años? Es un tiempo también de repensar nuestra vida cristiana, tanto individual, cada uno de nosotros, como comunitaria. La parroquia Nuestra Señora de Luján de Mármol también está invitada a repensar en este Año Santo su vida comunitaria. Lo venimos haciendo, pero bueno, le vamos a dar más intensidad este año, a ser más piadosa, espiritual y santa nuestra vida. Es una
oportunidad también para asumir la condición misionera del cristiano. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todas estas cosas y bautizándolos en el nombre, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salir, como decía antes, con más fuerza aún al encuentro de las periferias existenciales. Bueno, ahora tengo el aparato, pero no anda. Ahí está. O sea que tenemos 3 dimensiones en el Año Santo. La primera es personal, en donde cada quien, vos, yo, cada uno, está invitado a santificar su vida, fundamentalmente a través de la reconciliación que es fruto de la conversión, del asumir, del darme cuenta que me salí de la ruta, que estoy por la banquina, pero que la ruta está y que puedo volver a subir. La segunda es impetratoria, pedir como iglesia por el mundo entero, pedirle a Dios por el mundo entero. Así como hacía hoy la Virgen que le pedía a Jesús por los novios que se habían quedado sin vino. Y como decía José Luis, muchos no tenían que ver, no sabemos cuál era la relación de los novios ni con la Virgen ni con Jesús. Bueno, de la misma manera la iglesia debe pedir por el mundo entero, inclusive por aquellos que sabemos que están muy equivocados porque son los generadores de guerras, de miseria, de hambre y de todo lo demás. Y en la tercera es misionera, visibilizar la fe, con todas las consecuencias que esto tiene, proponer la fe a un mundo que busca la trascendencia en cosas que no las da, porque la New Age no da trascendencia. Todos estos movimientos pseudoespirituales que proponen la autosalvación a través de la autoayuda y qué sé yo, esas cosas, no dan trascendencia, solo Dios da trascendencia. Esta es la buena noticia, que la muerte no es el final, que la vida es el comienzo de la eternidad para nosotros. Bien, salir al encuentro del mundo de hoy, como nos lo pide el Concilio, para volver a anunciar con nuevas palabras, pero fundamentalmente con nuestro ejemplo de vida, todas estas cosas. Pero este Año Santo tiene una cosa especial, que parte de su lema, Peregrinantes in spem en latín, que significa la esperanza no defrauda. Perdón, peregrinos de la esperanza. La esperanza no defrauda, spes no confundit, es el título de la bula de convocatoria del Año Santo. Peregrinos de la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué quiso el Papa que la esperanza, así como la misericordia, fue el contenido transversal del Año Santo de 2016? Porque la esperanza quiere el Papa que sea el contenido transversal de este nuevo Año Santo. En realidad hay muchos motivos que nos llaman a la desesperanza. Las guerras. Nunca ha dejado de haber guerra en ningún momento de la historia de la humanidad. Y en este momento, bueno, ahora tenemos un comienzo de un alto el fuego, lo cual no significa paz en Medio Oriente. Pero en Rusia, Rusia, la guerra continúa. Hay muchos otros países en África, la guerra continúa. El hambre, que lejos de disminuir en el mundo, aumenta. Las catástrofes naturales que nos indican que la tierra, como dice el Papa, está gritando de dolor. El cañón de la Tuel, ¿se enteraron? Hubo una tormenta el 11 de enero que borró no sé cuántos kilómetros del cañón de la Tuel, hizo pelota la central hidroeléctrica, no está produciendo. Nunca se había visto una crecida como la que borró el cañón de la Tuel en Mendoza. La tierra está gritando, nos está gritando. Las migraciones masivas, miles y miles de personas que huyen de la guerra, del hambre, de lo que sea, para ir a otras tierras que al menos les prometen de alguna manera un futuro mejor.
y el exilio de Dios en Occidente. Estamos viviendo en un momento en el que en Occidente Dios ha pasado a ser la prioridad número 20, si tenemos suerte. Y no podemos dejar de decir que también muchas veces nosotros tenemos dudas de fe, golpes que la realidad le propina en nuestras vidas y que nos hacen dudar. Bueno, todo esto son razones de desesperanza, pero el Papa nos dice, debemos mantener encendida la llama de nuestra esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno, vos, yo, él, todos, recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Estas son palabras del Papa Francisco, de una carta que le envía a Rino Fisichella, que es el que está a cargo de la parte práctica de la organización del Año Santo. La esperanza no defrauda, dice el Papa. La esperanza continúa, nace y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Y cita a San Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y dice el Papa más adelante, San Pablo es muy realista, sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores. Sabe que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo, escribe, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Por eso el Papa nos está proponiendo el tema de la esperanza, porque es un momento adecuado para que hagamos crecer en nosotros la virtud de la esperanza, aun cuando hay tantas cosas que parecieran cancelar la esperanza en un futuro venturoso para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones venideras. Dice el Papa en otro documento, específicamente en la bula de convocatoria, además de alcanzar la esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Como afirma el Concilio, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia, nosotros, no el Papa, no los obispos, no los párrocos solamente, todos, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Hay lugares en donde ni el Papa, ni el obispo, ni el padre llegan. Nuestro trabajo, la facultad, la escuela, y ahí es donde estamos llamados al apostolado universal, al apostolado de todos, a llevar nosotros esta palabra de la Iglesia a gente que no va a escuchar ni al Papa, ni al obispo, ni al cura. Pero que como es compañero de trabajo, bueno, le puedo hablar yo de eso. Apostolado de todos. El apostolado nos viene, es un derecho de cada bautizado, nos viene por el bautismo. Y es un deber de cada bautizado, que también nos viene por el bautismo. Hay 3 tipos de espera. Una espera, por ejemplo, es la del que espera algo que va a suceder sí o sí. Vos, por el centinela, como nos dice el Salmo, que espera la llegada de la aurora. Sabe que la aurora va a llegar, la tiene que esperar con paciencia. La paciencia está muy, digamos, entreverada con la esperanza, ¿no? Quien espera desarrolla la virtud de la paciencia. En una época en donde queremos todo ya. Bien. Entonces hay una espera de cosas que sí o sí van a venir. Llegará el otoño y estos calores van a aflojar un poco. Y sabemos que va a llegar el otoño. Después el invierno y nos quejaremos del frío que nos congela.
Pero después vendrá la primavera y la sucesión de las estaciones se da. El Señor sabe lo que hace. La primera espera es la espera de algo que va a suceder a su tiempo, inexorablemente. Después de 9 meses el niño nacerá. Hay un segundo tipo de espera que tiene que ver con un resultado esperado pero no asegurado. Di el examen, me parece que me fue bien, pero estoy esperando la nota, porque en realidad el que tiene la última palabra es el profesor. Tuve una entrevista de laburo, me parece que me fue bien, pero hasta tanto, sí, vaya que lo vamos a llamar. Y tenés que esperar una semana hasta que te llegue el mail o lo que sea. Y vos estás esperando que te digan, señor, el trabajo es suyo, señor, se sacó un 8. Pero el resultado no está asegurado. Ese es el segundo tipo de espera. El tercer tipo de espera es la espera de la fe. La espera que se funda en una promesa. En una promesa de Dios. Y sabemos que esta espera no defrauda porque Dios es fiel a lo que promete. Esta es la esperanza propiamente cristiana, ¿no? La esperanza cristiana se enraiza en la fidelidad de Dios. Y esto es lo que nos tiene que mantener alegres. Alégrense, les repito, alégrense, como nos dice San Pablo. Es esperanza en las promesas de salvación y de vida eterna que Dios nos hace. Que por mal que nos vaya en la vida, el futuro, si somos fieles, Dios es fiel. O mejor dicho, Dios es fiel, nos invita a que seamos fieles. El futuro es de dicha, el futuro es de salvación para nosotros. Pero atención, también es esperanza en lo que nos dijo Jesús, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Qué significa esto? Significa que este mundo también puede ser aquello que San Pablo VI llamaba la civilización del amor. Que este mundo puede ser una cosa mucho mejor, mucho más justa que lo que es ahora. Pero para ello necesitamos un cambio, una conversión. Y nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros somos la levadura que hace fermentar toda la masa. ¿A quién me refiero con nosotros? Aquellos que tenemos la gracia de haber recibido el Evangelio y que por lo tanto estamos obligados a actuar como el Evangelio nos lo pide y hacerlo fermentar en la masa que es el mundo. Pero hay esperanza de un mundo mejor. El mundo puede incorporar la enseñanza evangélica. Y nosotros tenemos que ser instrumentos para ello. Y como diría, o como dijo San Pedro, debemos acostumbrarnos a dar razones de nuestra esperanza. O sea, a explicar de la manera en que sea posible, con los dones que tengamos, por qué somos hombres y mujeres de esperanza. Fe y razón. ¿Se acuerdan de esa hermosa encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio? La fe y la razón no chocan, se complementan. Y a veces hay que dar razones de nuestra esperanza, como también damos razones de nuestra fe. Bien, a construir entonces la civilización del amor también nos invita este Año Santo. O mejor dicho, este Año Santo nos anima a cargar las baterías, a sacarnos las impurezas que se nos van medio juntando y a cargar las baterías para, construir la civilización del amor. Hablemos ahora de la doctrina de las indulgencias, porque hemos hablado de la indulgencia plenaria. ¿Qué es esto viene de muy lejos en el tiempo? El último documento que aclara un poco todo es del Papa Montini, San Pablo VI, el documento Indulgentiarum Doctrina. Como ustedes saben, el pecado hemos dicho que existe, ¿no? Pero existe también
la reconciliación, ese maravilloso sacramento en el cual in persona Christi, el sacerdote, al escuchar nuestra confesión de todos nuestros pecados verdaderamente que nos causan dolor, de los cuales estamos arrepentidos, nos otorga el perdón de Cristo, infaliblemente. Pero resulta que la cosa no es tan sencilla, porque el pecado tiene una doble, todo pecado que cometemos tiene una doble consecuencia. En primer lugar, la pérdida de la comunión con Dios que nos inhabilita a la vida eterna. Eso, nos impacta en el centro. ¿Está? Pero después tiene otra consecuencia, que es el impacto del pecado sobre la justicia, el impacto del pecado sobre la gente, el impacto del pecado sobre la sociedad, el impacto del pecado sobre la iglesia. Bien, el sacramento de la reconciliación nos restituye al estado de gracia, a la amistad con Dios, a la reconciliación con la iglesia. Pero aún es necesario restablecer la justicia. Te lo digo con un ejemplo medio tonto. Imagínate que una noche me dan ganas de comer pollo al horno, pero no tengo ni pollo ni un mango. Pero mi vecino tiene un gallinero fenómeno y un montón de pollo. Y yo pongo una escalera, salto, me afano un pollo, lo desplumo, lo meto al horno, me lo como. Está riquísimo el pollo. Pero a la noche me agarra el remordimiento de conciencia. Me cayó fenómeno el pollo, la verdad que me cayó muy bien, pero en el alma no. Y me agarra el remordimiento de conciencia. Pucha, se los pude haber pedido. Che, no me regalás un pollo que estoy para atrás, no tengo un sope. O le podía haber dicho, mira, te lo compro, pero te lo pago en varias veces, no sé. Y fui y se lo afané. Mañana voy y le pido perdón. Entonces al día siguiente, Pedro, sí, ¿qué pasa, Raúl? Che, tengo que confesarte una cosa. Mira, no sé qué me pasó. Ayer tenía hambre. No tenía hambre, en realidad tenía antojo de pollo. Te afané un pollo. ¿Cómo que? Sí, te afané un pollo. Pero la verdad que estoy recontra arrepentido. No debiera haberlo, no sé qué me pasó. Vengo a pedirte perdón. Pero sí, hombre, te perdono, hermano. ¿Cómo no te voy a perdonar? Bueno, chau, chau, listo. ¿No falta algo ahí? De alguna manera tengo que restituir. Sea con un pollo, o sea, ¿querés que te corte el pasto? ¿Necesitas que te pinte una pared? En fin, algo. Tengo que restituir la justicia rota. Bien, eso es lo que es la pena temporal del pecado. O sea, vos te confesás, después tenés un montón de pecados, un montón de barbaridades, te confesás y salís tan contento. Bueno, si me muero ahora me voy al cielo. Tengo una mala noticia. No es tan así. Muy probablemente tengas que tener una pasantía en un lugar que no es lo mejor que hay para vivir, que es el purgatorio. Esa pasantía nosotros no podemos determinar cómo es. Como para comprenderla decimos que es temporal, tiempo. 100 años, 1000 años, 10 días, no sé, cada uno sabrá. Yo creo que, por lo menos, yo ya estoy reservando el pasaje, ¿no? Porque yo seguro que una pasantía pero me voy a encontrar con varios conocidos, seguro también. Vos, monseñor, usted por acá, y tantas cosas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Escúchame. La mitra no te quita el alma, ¿eh? Así que la mitra es los gorros de los obispos, pero la pone en grave peligro. Así que seguro que nos vamos a encontrar con más de un obispo ahí. Porque, bueno, como decimos en moral, ¿no? Cuanto mayor es el conocimiento que tenés que tener, más grave es tu responsabilidad. Por eso hay menos responsabilidad en una de esas, en una viejita o en un viejito que hace una macana, pero que no sabe mucho, que en aquellos que han estudiado mucho y demás. Bueno, cuestión que vamos a tener una pasantía en el purgatorio. Bien, las indulgencias nos liberan de parte o de toda esa pena temporal. Ma come questo? ¿De dónde saca
la Iglesia el poder de decir, bueno, vos pasá por esta puerta, el purgatorio no es para vos, o de quitarte, porque hay indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Indulgencias parciales, por ejemplo, si haces 1 hora de adoración al Santísimo, te ganás 100 días de indulgencia, por ejemplo. La plenaria es todo. Si vos te ganás, por ejemplo, ahora el 26 creo que es, hay muchas maneras de ganar la indulgencia plenaria este año santo, pero el 26 podés ir a la catedral, ahora vamos a ver, y ganarte una indulgencia plenaria. Que no pase esto, por favor, porque me voy a sentir mal, pero si vos salieras de la catedral y se te cae un lavarropa encima y te morís, ahí te vas directo al cielo. Te despertás y decís, doctor, doctor, ¿qué me pasó? ¿Qué doctor? Yo soy San Pedro, te va a decir. Es así. Bueno, la cuestión es que ese es el resultado de la indulgencia plenaria. Nosotros nos vamos a encargar de que después de la indulgencia plenaria ganada en este año santo vamos a volver a meter la pata, así que vamos a tener que reiterar, ¿no?, las indulgencias plenarias. Pero bueno, ya les dije, pueden ser parciales o plenarias. ¿Qué es necesario para alcanzarla? Bueno, en primer lugar, creer en la indulgencia plenaria, creer en el poder de la Iglesia que deviene del tesoro de gracias de la comunión de los santos. Voy a hablar una palabra sobre esto ahora. Por supuesto, estar arrepentidos y tener el propósito, aunque después no tengamos la fuerza, pero el propósito sincero de no volver a pecar. Confesarse individualmente frente a un sacerdote y dar la penitencia, hacer la penitencia que el sacerdote nos dé, sea oración, obras de misericordia o lo que fuere. Participar en la Eucaristía, en lo posible el mismo día de la confesión, y expresar la comunión con la Iglesia rezando por las intenciones del Santo Padre. Con esto uno obtiene la indulgencia en los días, plenaria, en los días en que es posible obtenerla. No es cualquier día. Siempre, por ejemplo, que es elegido un pontífice, los que hacen todo esto obtienen la indulgencia plenaria. Y después en otros momentos especiales. Y en este año santo la podés obtener 1 vez por día y hasta 2, pero con una particularidad que les voy a decir. Para vos, 1 sola vez por día. Pero si obtenés la indulgencia plenaria por un difunto, ¿cómo por un difunto? Yo puedo obtener, Raúl, ahora puedo obtener la indulgencia plenaria por alguien que ya ha muerto. Sí. ¿Lo puedo liberar del purgatorio? Sí. ¡Wow! Yo tenía un tío abuelo que era bravísimo. ¿Cómo le gustaba chupar? Y era mujeriego, y esto y lo otro, seguro que está en el purgatorio. Voy a hacerle una gauchada. Voy a ganarme una indulgencia plenaria y se la voy a aplicar a él. ¿Te imaginas el tío abuelo allá que está caminando en el purgatorio, aburrido de hace un montón? Y en eso viene alguien, lo agarra de acá, ¡yum!, y lo deja en el cielo. Ojo, ese va a ser un intercesor tuyo, ¿eh? Vos lo liberaste del purgatorio. Uy, lo que va a rezar por vos desde el cielo. Así que te conviene sacar almas del purgatorio. Bueno, en el caso de las indulgencias ganadas para difuntos, podés obtener en este año santo hasta 2 por día. Así que empezá a sacar gente de la cárcel de arriba. Bien. ¿Dónde y cómo? Bueno, en primer lugar, medio caro, yendo a Roma y atravesando cualquiera de las 5 puertas santas. La de la cárcel Regina Coeli no nos van a dejar, pero las otras 4 sí. Hay mirá, en el librito que escribí sobre el año santo, la penitenciaría apostólica, no me acuerdo en qué página está. Son 3 páginas de todas las maneras y formas que te podés ganar, en todos los lugares que te podés ganar. No lo pienso leer, pues aburridísimo.
de todas las maneras en todos los lugares que te podés ganar la indulgencia plenaria. Y ya veremos dónde más. Acá cerquita, por ejemplo. Ordinariamente, como les dije, una vez al día por vos. 2 veces al día si se aplican a el alma de los difuntos. Las peregrinaciones son un medio histórico. Recuerden lo que les comentaba de la época de Bonifacio VIII y las peregrinaciones que llegaban a Roma. Peregrinar es caminar hacia un lugar especialmente santo o religioso en busca de algo, como cuando peregrinamos a Luján en octubre, ¿no? Esta cruz que ven ustedes acá, esta cruz es la cruz procesional que los que van a Roma pueden pedir en el comienzo de la última parte de la vía de la Conciliazione, que va derechito a la Plaza de San Pedro, te dan una cruz de ellos, sea grupo o persona individual, vas con esa cruz y atravesás la Puerta Santa, como vemos acá, ¿no? Yo en el año 2016 estuve trabajando 10 días en el Vaticano como voluntario y este año también voy a ir en agosto. Y bueno, nos encargamos de recibir a los peregrinos, darles la cruz, recoger la cruz cuando terminaron y qué sé yo y qué sé cuánto. Yo me elijo un mes fresquito para ir a Roma en agosto. Sí. Bien, las peregrinaciones. Ahora, ¿es necesario peregrinar a Roma para ganar la indulgencia plenaria? Definitivamente no. Qué lindo sería. Estaría bueno. Pero lamento deciros que no es necesario y también es bastante difícil. Por cuestiones económicas nada más. Ya vamos a ir como comunidad alguna vez. No, el obispado de Lomas de Zamora, concretamente, y está circulando por ahí, el padre la hizo circular por ahí, emitió una disposición del obispo Lugones diciendo que en nuestra diócesis todos los fieles cristianos pueden obtener el don de la indulgencia plenaria a lo largo de todo el jubileo, desde la apertura del 24 de diciembre hasta la clausura el 6 de enero de 2026. Bajo esas condiciones que vimos: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Esta particular gracia divina la obtendrán todos los fieles con espíritu de verdadera penitencia y movidos por la caridad, cada vez que peregrinen o participen de las celebraciones jubilares del Año Santo de la Esperanza, montón de celebraciones que hay en Roma y en el mundo, y los eventos diocesanos previstos en el marco del año vocacional diocesano. Por ejemplo, el viernes 24 de enero, el viernes que viene. ¿Viernes que viene? Sí, viernes que viene. Fiesta patronal de la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Paz. Y después el 19 de marzo, el 20 de abril y qué sé yo. Está circulando esto y si es necesario lo hacemos circular más. Pero también cualquier día que visites la Catedral Nuestra Señora de la Paz, nuestra catedral, y ahí durante un periodo adecuado de tiempo realices oración, adoración eucarística y concluyas con el Padre Nuestro, la profesión de fe y todo lo demás, la confesión, la Eucaristía y qué sé yo. O sea que podés obtener, el obispo diocesano dice que no es necesario que viajes a Roma, así que no saques pasaje, lo podés obtener acá. Bien. Bueno, esto no... y otra cosa, los fieles impedidos de participar en las celebraciones, por ancianidad, por grave enfermedad o por cualquier otro motivo, por ejemplo porque está preso, puede obtener también la indulgencia plenaria si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares, particularmente en los momentos en los cuales la palabra del Sumo Pontífice o del Obispo sean transmitidas a través de los medios de comunicación. Bien, después nos invita el Obispo Jorge a dar testimonio de vida cristiana a través de obras de misericordia de todo tipo. Esto está muy bueno. Sigue siendo actual esta doctrina después del Concilio Vaticano II, después de todos los despelotes que se armaron en la época de Lutero y sus 95 tesis y qué sé yo.
Sigue siendo actual esta doctrina. Que les cuento, no hay tiempo. Hubo mucho de exageración con respecto al tema de la venta de indulgencias. Hubo venta de indulgencias, pero se confundió con venta de indulgencias actos de restitución que hacía mucha gente y que como no podía restituir a la gente a la cual se lo había quitado, sea por explotación o por lo que fuera, se lo daba a la iglesia, como una manera de restituir la justicia conculcada. Pero no nos vamos a meter en esto. Ahora, ¿qué nos dice Pablo VI al respecto de sí? Y nadie puede decir que Pablo VI sea un papa conservador, ¿eh? Voy a leer sus palabras dichas en 1975, con motivo del Año Santo. Nos han preguntado si esta tradición del Año Santo merece ser mantenida en nuestro tiempo. ¿No es una cosa de otros tiempos y no de este tiempo tan distinto del tiempo pasado y tan condicionado por el estilo religioso impreso a la Iglesia por el reciente concilio? Estamos convencidos, dice Pablo VI, de que la celebración del Año Santo no solo puede ser coherente con la línea espiritual del concilio, sino que además puede muy bien contribuir al esfuerzo de amor con que la Iglesia responde a las necesidades espirituales de nuestra época. Ya ven, nos lo dice un papá que no puede ser acusado de conservador. ¿Bien? Nunca dejó de ser actual la doctrina de las indulgencias, nunca dejó de ser actual la celebración de los años santos, ¿eh? Bueno, no podemos quedarnos enganchados en todas estas discusiones que ya están totalmente prescritas y pasadas de moda, ¿eh? Tenemos que aprovechar el tesoro de gracias de la Iglesia, de la comunión de los santos, y pensar que cada una de tus obras buenas, si son hechas con caridad, contribuyen a este tesoro. O sea, vos estás invirtiendo en un tesoro del cual vos mismo te aprovechás. ¿Por qué no aprovecharlo? Bien, cada uno de nosotros debe vivir su propio jubileo de manera individual, haciendo nuestra vida más religiosa, tratando de encontrar. Es tan difícil, qué fácil es encontrar los defectos de los demás y el pecado de los demás, y qué difícil es encontrar el propio. A veces es muy evidente nuestro propio pecado, lo conocemos bien, y nos da vergüenza confesar siempre lo mismo, otra vez. Padre, otra vez, ta. Mira, el flaco Poledri, era un cura ya fallecido, que daba retiros a jóvenes. Cuando el flaco Poledri era joven, nosotros también. Y en un retiro dijo: muchachos, ¿a ustedes les da vergüenza confesarse? A mí me da sueño confesarlo. Siempre los mismos pecados. Sean más creativos para pecar, porque me aburro, viejo. Claro, vos escuchabas eso y te ibas a confesar y le largabas todo, bla, 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 bla. ¿Vos te creés que un cura se escandaliza con lo que ha escuchado un cura? Por ejemplo, nuestro ínclito sacerdote, que tiene años. ¿De cuántos años tiene de cura? Va para 40. En 40 años de escuchar las barbaridades que hacemos, ¿se va a asombrar de algo? No, igual, si encontrás un sacerdote medio sordo, mejor. Mentira. Bueno, así que cada quien debe vivir su propio jubileo, pero el jubileo también nos da oportunidades pastorales. En nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Luján, de Mármol, para vivir debemos pensar, y en este sentido el Copapa tiene que pensar, cómo podemos vivir nuestro jubileo como comunidad. Y el Copapa tiene, no sé si hay gente del Copapa acá, pero calculo que sí, escuche, el Copapa tiene que estar abierto a la inspiración que el Espíritu Santo puede suscitar en nosotros, los simples fieles que no somos ni del Copapa, ni del Copae, ni del Copim Pum Pim. ¿Ok? También podemos tener inspiraciones y el Copapa las tiene que escuchar, pero metódicamente. Tiene que preguntar al pueblo: che, ¿a alguien se le ocurre qué podemos hacer? Eso es iglesia sinodal, que tenemos que todavía construirla. Bien, en nuestra comunidad parroquial, en nuestras actividades concretas, por ejemplo, qué sé yo, a ver, Acción Católica, ATR con Cristo, adolescentes,
¿Cuándo es el jubileo de los adolescentes? Tal fecha. ¿Qué van a hacer para el jubileo? Y así con cada una de nuestras realidades. Tenemos que involucrarnos en el Año Santo y también en la construcción de la maqueta de la ciudad del Espíritu Santo, que es nuestra tarea de este año. Bien, ¿de qué manera el Año Santo nos va a ayudar a la construcción de esta maqueta para que responda a lo que el Espíritu Santo quiere de su ciudad? Bien, el calendario universal es un calendario que lo pueden consultar en el sitio oficial del Año Santo o en cualquier lado, lo metés calendario oficial del Año Santo y te sale cada uno de los jubileos. Por ejemplo, qué sé yo, les hablaba del jubileo de los adolescentes, me parece que era en abril, 25 al 27 de abril. Bien, el jubileo de los diáconos, ahora dentro de poco, jubileo de los sacerdotes, ahí tenés. Bueno, hay un montón, hay que buscar. Crucemos entonces, voy terminando las puertas santas. La puerta santa del perdón de Dios, ya que no podemos ir a Roma, crucemos otras puertas santas. La del perdón de Dios, la puerta santa del perdón que debemos pedir a las personas que hemos perjudicado, la puerta santa de superar nuestras propias broncas, nuestros propios rencores, porque mi cuñada, porque mi suegro, porque mi vecino, porque mi hermano, porque quien sea. Viste que todos tenemos algún rencor ahí perdido. Bueno, crucemos la puerta santa de perdonar y de borrar el rencor. La puerta santa de arreglar nuestra propia historia personal. Porque quizás hace mucho tiempo no sé qué hice. Porque quizá en algún momento facilité un aborto, en algún momento robé, en algún momento, no sé, alguna cosa que me tenga mal. La puerta santa de restaurar tantas justicias conculcadas y, bueno, todo por caridad. Les presento a Luche, la mascota del Año Santo, una peregrina con las patas embarradas, con el cayado de peregrino, ¿cómo se dice? Un rosario colgando al cuello y una campera porque se ha mojado. Esta es Luche. Y para terminar los invito a que recemos la oración del Papa por el Año Santo. La rezamos todos juntos, son 3 diapositivas. Vamos a ponernos de pie así. Ahí está. Vamos. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el poco en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas en el mal, se nos manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que vivamos un año santo hermoso todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, querido Raúl. Muy instructivo y muy provechoso lo que nos has regalado. Quiero darles las gracias a todos los que han participado, gracias a los que han participado a través de las redes sociales. Quiero contarles que el librito Año Santo 2025, Tiempo de Peregrinar en la Esperanza, solo por hoy está en oferta. Es una oferta especial para los que estamos acá de este librito, 4.000 pesos. Ni un pancho te compras por 4.000 pesos. Así que está en la librería parroquial. Les agradezco a todos. Sepan que esta charla ha sido transmitida en vivo y quedará
en mi canal YouTube, Padre José Luis Gergolet, digo para que puedan escucharla de nuevo o hacerlas partícipes a otras personas. Digo, si esto te gustó, multiplicarlo. Si no te gustó, listo, no hay problema, no haces nada. Pero si te gustó, multiplicalo. No puedo decir que esto da indulgencia, pero esto da mérito porque exponer la propia identidad ante personas por ahí que no creen bueno, es un acto que merece ante Dios por la caridad que tenemos para quienes no participan. Bueno, muchas gracias a todos.